El Salvador es desde hace muchos años suscriptor y miembro de importantes organismos internacionales que a través de acuerdos y tratados regulan las grandes líneas de acción y respeto de los derechos humanos en el mundo. Cuando la institucionalidad de un país deja de ser efectiva, quienes garantizan la tutela de derechos son organismos como la ONU y las instancias que la integran. La OEA, a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En estas últimas, El Salvador ha sido convocado para responder por abusos contra sus ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre derechos humanos y estado de excepción en El Salvador, en el que analiza la situación que se vive en el país y hace una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño, encaminadas a enmendar las violaciones de derechos humanos sucedidas en los últimos 2 años. La Organización de los Estados Americanos, OEA, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948 y actualmente son parte de ella 34 Estados miembros, entre ellos El Salvador. Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes, es decir, 7 personas con alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington, D.C. Los 7 miembros actuales son Roberta Clark, Carlos Bernal Pulido, José Luis Caballero Ochoa, Edgar Estuardo Ralón Orellana, Arif Vulcán, Andrea Pochak y Gloria Monique de Mes. La CIDH fue creada en 1959 y es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, SIDH, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas instituciones encargadas de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. ¿Cuáles son las recomendaciones de la CIDH al Estado de El Salvador por el régimen de excepción? Si bien es cierto, es importante que los estados puedan de alguna forma proteger su soberanía y proteger a la población ante una crisis grave, urgente. Establece también el mismo informe que no se pueden tomar o no se pueden extender regímenes de excepción por tiempos tan prolongados. Cuando nosotros vemos que la prórroga se hace casi de manera automática, sin una evaluación de la política pública, nos preocupa que el estado de excepción se prorrogue y se convierta en una no excepción, sino en una norma de actuación general y en una norma de actuación constante, cuando por el otro lado vemos que esta norma de actuación puede dar resultados benéficos para la población salvadoreña, pero por el otro lado debilita profundamente el Estado de Derecho en cuanto a las garantías procesales. Como ya dije, las personas que son detenidas no necesariamente están
sujetas a un elemento de garantía de derechos procesales. Entonces, nos vemos con preocupación el hecho de que la excepcionalidad se convierta en la regla, marcando así una ruptura con los estándares internacionales. Para la CIDH, los estándares interamericanos de derechos humanos representan orientaciones generales cuya función es proveer mínimos de protección que deben ser necesariamente respetados por el Estado. Y su objetivo principal es servir de guía para los Estados miembros de la OEA sobre cómo cumplir con diversas obligaciones. Llama a El Salvador a establecer más bien una política de seguridad integral, multisectorial, en donde participen diversos sectores en su formulación. Violaciones a derechos humanos. Dentro de las principales violaciones a derechos humanos, en primer lugar, establece, por ejemplo, la falta de debido proceso para los miles de personas que están detenidas en este momento, que ya vamos por más de 80,000 personas detenidas. Ha recibido denuncias sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, muertes en custodia del Estado, violencia contra mujeres y niñas y niños, y violaciones a garantías judiciales. Esas son las principales que recopila la comisión. Lo que señala es que sus conclusiones o sus hallazgos son a partir de la información de sociedad civil, del gobierno, pero también de 24 testimonios de víctimas. El Estado incluso ha reconocido con anterioridad que pueden haber errores. Ese margen de error que el Estado ha reconocido son graves violaciones de derechos humanos que implican abandono de niñez, situaciones graves, violaciones de derechos humanos que se están dando a manos de cuerpos uniformados en los territorios, el miedo que están viviendo las mujeres, las niñas, las juventudes, la población LGTBI, las defensoras de derechos humanos, los liderazgos comunitarios también, que ven en el marco del régimen de excepción afectada su labor y además amenazada, ¿verdad?, su vida y su integridad precisamente por esta impunidad con la que muchas veces actúan los cuerpos uniformados, que pareciera que tienen un campo abierto, ¿verdad?, para ejercer esta violencia también, ¿verdad? Este país tiene una historia grave de violación de derechos humanos y lo que vemos con el régimen de excepción es un retorno a estas prácticas. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, las organizaciones defensoras de derechos recibieron denuncias por 6.426 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador, según el reporte presentado en conjunto en julio de 2024. La CIDH llama al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad en el marco de una política de seguridad ciudadana evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos. Quitar el régimen de excepción. Ha sido clara la CIDH en llamar al Estado salvadoreño a crear un registro y hacer público un registro que tenga en cuenta las voces de las víctimas y de la sociedad civil respecto a las vulneraciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el marco del régimen de excepción. La comisión hace relevancia a la problemática en los centros penitenciarios y las personas privadas de libertad, sobre lo cual dice que establece una serie de recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, levantar la restricción que hay actualmente a visitas familiares, incluyendo derogar cualquier normativa que prohíba las visitas familiares, y también tomar las medidas urgentes para solventar los problemas de hacinamiento carcelario, de problemas de salud o alimentación que ha detectado en los centros penales. Otra de las recomendaciones más grandes y más importantes en el marco de esta política, prácticamente una política pública de seguridad, como lo ha tomado el Estado, el régimen de excepción, es la investigación diligente de la comisión, la llama, de estas presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a autoridades públicas o a empleados públicos, tanto
como detenciones arbitrarias, como tortura, ejecuciones extrajudiciales o muerte bajo custodia estatal y desapariciones forzadas. Los derechos que se han perdido con el régimen de excepción son los siguientes: el derecho de defensa, el tiempo de detención administrativa, sin pasar a disposición judicial, se extendió de 72 horas a 15 días, y el derecho a la privacidad de la correspondencia física o electrónica y de teléfonos celulares de las personas. ¿Qué pasa si el Estado ignora estas recomendaciones? Una de las consecuencias más graves es que eventualmente las víctimas puedan presentar sus casos ante la Comisión Interamericana y estos lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puedan resultar en condenas que significarían mucho dinero para El Salvador, un gasto bastante grande para el caso de El Salvador. La respuesta del Estado antes de leer y de recibir, ¿verdad?, con beneplácito un informe que muestra preocupación por la situación de derechos humanos de la ciudadanía salvadoreña, sea un rechazo total a esto que son recomendaciones y que son recomendaciones que tienen un carácter, además en el marco, pues, de la Carta Magna, ¿verdad?, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. En este sentido, el Estado salvadoreño tiene la obligatoriedad, como parte de la Organización de los Estados Americanos, de cumplir con estas recomendaciones para estar al día en materia de derechos humanos. Naciones Unidas lo que tiene es más bien una serie de evaluaciones que hace del cumplimiento de derechos humanos en los países y básicamente es como una sanción moral en el tema de que en esa evaluación El Salvador lo que va a hacer como calificado de un país que no cumple con sus obligaciones internacionales. Entonces, es una especie de sanción moral. La CIDH dio 23 recomendaciones al Estado salvadoreño, siendo las primeras 3 las siguientes. 1. Poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción. 2. Elaborar e implementar una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en derechos humanos, estableciendo instancias de participación de la sociedad civil en su definición e implementación. 3. Publicitar periódicamente datos sobre las acciones adoptadas en el marco de la política de seguridad ciudadana y los resultados obtenidos, incluyendo en el marco de las diferentes etapas del Plan Control Territorial. El resto de recomendaciones, así como el informe completo, puede encontrarse en la sección de informes de la CIDH, en la página web de la Organización de Estados Americanos, www.oas.org. Para que exista garantía de derechos humanos es importante que exista la democracia, y es que el Estado salvadoreño cada vez más se aleja de la democracia y se acerca a la autocracia, ¿verdad? Y la autocracia, pues, es justamente ese contexto donde no se posibilita el ejercicio y la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía. En ese caso, El Salvador no solamente estaría quedando fuera de los países que avanzan en materia democrática y que avanzan en materia de cumplimiento de estas convenciones y tratados internacionales que también tienen carácter de ley, ¿verdad?, según el artículo 144 de la Constitución, sino que además se acerca más a los estados y países que son calificados como países antidemocráticos y como países autócratas. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos. Para especialistas en derechos humanos, el impacto de prolongar un estado de excepción genera un deterioro a la democracia, pero también lesiona de manera grave los derechos humanos. Si bien es cierto que los salvadoreños y salvadoreñas necesitan seguridad, no significa que ésta sea brindada a costa de la pérdida de derechos de forma permanente. Si el Estado salvadoreño continúa con su postura rígida ante las recomendaciones de organismos internacionales, se expone a salir mal calificado en pruebas como el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, que le podría significar un descrédito a nivel internacional, así como la desconfianza de instituciones financieras que no le permitiría acceder a préstamos para ejecutar obras y proyectos de beneficio para la población salvadoreña.
Cada mes de noviembre recordamos a nuestros mártires de la UCA. Han pasado ya 35 años desde que fueron asesinados aquí en el campus de la universidad. 2 mujeres, madre e hija, y 6 jesuitas valientes que con su voz y su obra denunciaron la falta de justicia, de equidad y de solidaridad en un país que se desangraba en medio de una guerra y que dejaba miles de muertos, desaparecidos y lisiados. En medio del terror de la guerra, la noche del 16 de noviembre de 1989 fue especialmente perturbadora por un acto inhumano y brutal que unía la suerte de los jesuitas a la de miles de salvadoreños y salvadoreñas asesinadas por la irracionalidad y el odio. Desde entonces, cada año se conmemora la masacre de la UCA, que no es solo una tradición de la universidad ni de la Compañía de Jesús, sino un homenaje a todos los mártires del Salvador. Cada año, quienes los recordamos, recibimos un llamado para seguir su ejemplo de vida y sobre todo para seguir su obra. Tomamos impulso para hacer que la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos sean frutos de la aplicación de la ley en este país. Las mejores armas de los jesuitas asesinados fueron su palabra y sus obras, esas mismas que debemos seguir usando porque creemos que al final de todo el bien triunfará sobre el mal, la verdad sobre la mentira y la vida sobre la muerte. La vida y obra de los mártires merece ser reconocida y recordada porque la realidad que vivimos hoy sigue necesitando de hombres y de mujeres valientes que trabajen por hacer de El Salvador un país en que el amor, la justicia y la verdad vayan abriéndose paso. Seguimos sembrando esperanza para cosechar libertad. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo en el filo de la semana. Y estamos con temas que a veces repetimos porque la situación no cambia tan rápido. Nosotros tenemos un programa cada semana y es normal que las situaciones tarden mucho más en cambiar. Situaciones políticas, situaciones sociales, económicas, etc. Pero hay que seguir insistiendo y por eso hay que a veces repetir las cosas para ver si se anima a las autoridades o a quien sea responsable para que impulsen cambios buenos y positivos para el país. Vamos a tocar de nuevo el tema de el régimen de excepción. Cada vez que detienen a gente, dicen, hemos detenido a 4 perfilados por la policía, dicen. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso de perfilado? Normalmente las policías hacen un perfil de posibles delincuentes, ¿verdad? Pero un perfil no es delito. El que cumpla con un perfil puede ser investigado, puede ser vigilado, puede ser sospechoso, ¿verdad? Pero no hay indicios evidentes. El perfil externo es algo no delictivo. Sin embargo, en el régimen de excepción se detiene a todos, dicen, los que tenían un perfil. Y puede ser cualquiera que de repente vive en un pasaje en que viven mareros y habla con ellos. Y dice, no, este conversa con los mareros. ¿Cómo no va a hablar? Si no habla le pueden matar. Es decir, entonces queda perfilado como marero porque un policía lo vio hablando con un supuesto marero, ¿verdad? Y ahora lo detienen, y se pasa un par de años en la cárcel, a no ser que alguien de influencia logre que lo suelten por ser inocente, por no tener nada que ver con el asunto del que sospechan, no acusan, sino sospechan, porque lo tienen ahí preso. Y no hay juicio, ¿verdad? Es decir, no hay pronta y cumplida justicia que dicen. Pronta, lo de pronta no existe, ¿verdad? Para estas personas. Bien, este tema de perfilar lo que hace es que
promueve una enorme cantidad, detener a los perfilados que llaman, promueve una enorme cantidad de violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Es decir, de hecho, pues perfilar significa pues marcar el estilo de alguien, ¿verdad? Diseñar las características, etcétera, un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a algo o a alguien, ¿verdad? Los rasgos ciertamente no son delitos. Lo que son delitos son los delitos, pero rasgos de personas que parezcan, un rasgo es parecido, puede ser marero, pues puede ser, no es un delito, puede ser es un delito hoy en día, pero puede ser no. Entonces, detener a los que puede ser, lo que provoca es una enorme cantidad de injusticias y violaciones de derechos humanos. En realidad hay algunas organizaciones que han pedido que se constituya un fondo de indemnización para todas aquellas personas que hayan sido dañadas por el régimen de excepción. Y es real, porque hay gente que tiene hijos y van presos, ¿verdad? Y bueno, pues estas personas pierden el trabajo, pierden la obligación de mantener a sus hijos, dejan a sus hijos en abandono, a veces los hijos pierden también parte de sus derechos, etc. Y que se demuestre que es inocente, debía poder reclamar una indemnización al Estado por la injusticia de tenerle 1 año, año y medio o 2 años preso, ¿verdad? Hay gente que está en esa situación y es lamentable. Al mismo tiempo, pues mantener un estado de emergencia como el actual corre riesgos, ¿verdad? Hay algunos estudios de gente especialista en salud pública que dicen que si se prolongara 10 años el régimen de emergencia, la tuberculosis crecería en un 112%, mientras que una reducción pasiva y gradual del estado de emergencia aumentaría también la incidencia en un 39%. Ojalá tengan en cuenta estas realidades. Detener gente demasiado tiempo es crear más problemas para el país en vez de solucionarlos. Investigar y detener a los verdaderos culpables o a las cabezas de las maras es importante y es necesario para la paz social. Pero hacer estas redadas, estas atarrayadas, como dice la gente, tirar la atarraya para agarrar ahí a todo el mundo, sobre todo en zonas empobrecidas, no es justo ni es bueno para el país. Bien, pasamos a otro punto que también ha sido punto de reflexión permanente, que es el punto de la vivienda. En el censo se dice que el 19% de la vivienda que está disponible en el país está vacía, está desocupada. Es un porcentaje muy alto, es decir, con todo el problema de vivienda que hay en el país, con la carencia para mucha gente de vivienda decente, que hay un 19% de la vivienda desocupada, y generalmente la desocupada es vivienda buena, ¿verdad? No es una casa en ruinas. O sea, haber tanta casa en situación de desocupación es un poco llamativo y uno reflexiona sobre las injusticias en El Salvador, ¿verdad? Por otro lado, se nos dice que el 33% de las viviendas con residentes, las desocupadas de repente no entran en este cómputo, pero el 33% de las viviendas no tienen agua permanente. Bueno, eso es también un problema fuerte, ¿verdad? El agua debe ser permanente, debe ser potable, debe ser sana, ¿verdad? Es decir, y también dentro de este tema de la vivienda, se nos dice que el precio de la tierra en El Salvador se ha encarecido hasta un 30% en los últimos 4 años. Una casa en la colonia San Francisco, son casas de lujo, vale el doble en relación a 2014. Este encarecimiento sistemático de la vivienda, incluso de la vivienda popular, en los barrios de Soyapango, etcétera, están pidiendo por casitas muy pequeñas $50,000, ¿verdad? Es realmente unos precios inasequibles, pues ya lo hemos dicho,
es indispensable que el Fondo Social de la Vivienda se reforme y se relance, ¿verdad? Y se relance pues con una inversión y con una posibilidad de brindar vivienda decente a una buena proporción de nuestra gente que no la tiene. Pasando ya a otros temas, el de la transparencia, otro tema a veces repetitivo. La Superintendencia del Sistema Financiero reservó la documentación del desfalco de 35 millones de COSAVI. Miren, en casos de corrupción lo mejor es no reservar. ¿Por qué? Porque lo público y la transparencia ayudan siempre a la integridad económica. Sea una empresa privada, sea un sector estatal que cae en corrupción, lo mejor es la publicidad, ¿verdad? Donde hay publicidad resplandece la verdad. Es decir, es importante que las cosas se sepan para que haya garantías de corrección y para que haya garantías también de no repetición. Si al final las cosas se tapan, da la impresión que hay arreglos, da la impresión que queda impunidad, da la impresión que no se aclaran las cosas realmente. Es mejor lo público que esas reservas de información que se hacen. Y en casos de corrupción es evidente que es mucho más importante el tener abierto al público el conocimiento de las cosas que reservar la información. De nuevo, hoy repetimos otra cosa más. Veíamos el dato que hay 17,000 empleadas del hogar, las trabajadoras del hogar, que sostienen muchos hogares, ¿verdad? Trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad? Empleadas del hogar, que sostienen muchos hogares, pero están en condiciones precarias y trabajo extra. Hemos repetido un montón de veces y desde hace años que es necesario firmar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que compromete a los estados a dar seguro social y a poner a las trabajadoras del hogar en las mismas condiciones que cualquier trabajador. Es una injusticia no solamente contra los derechos humanos, sino contra los derechos de las mujeres en particular, porque la gran mayoría de las empleadas del hogar son mujeres. Esto hay que cambiarlo y la mejor manera de cambiarlo es comprometerse con ese convenio 189 de la OIT. Un último tema o penúltimo es el de la ratificación de los cambios de la Constitución. Como saben, ahora no tiene que, para cambiar la Constitución no tiene que haber dos votaciones en distintas asambleas, sino que basta con 2 votaciones en una asamblea. Eso se aprobó y hace falta ratificar ese cambio constitucional. Está anunciado que se va a cambiar pronto, ¿verdad? El que tenga la posibilidad el Estado de cambiar la Constitución con tanta facilidad, por un lado tiene la parte positiva de que si hay cambios urgentes se pueden hacer, pero en general puede dañar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, ¿verdad? Es decir, el que la Constitución se pueda cambiar fácilmente no es bueno para un país. La Constitución debe ser algo con fuerza y con permanencia. Miren, en Estados Unidos la Constitución se ha cambiado en algunos aspectos, ¿verdad? Ha habido enmiendas constitucionales, pero es complicado, complicadísimo hacer una enmienda constitucional y se tarda un montón de tiempo. A veces es bueno, ¿verdad? A veces puede ser malo, pero en general el tomarse en serio la Constitución es bueno. El ratificarla o facilitar la ratificación puede ser un problema. Por más que se diga que tiene 40 años, pues más tiene la Constitución norteamericana, que tiene 200 años, ¿verdad? Y ha funcionado pues bastante bien dentro de lo que cabe, por lo menos, ¿verdad? Y finalmente, otro tema de los que tendemos a repetir es el tema de la educación, ¿verdad? Se ha reducido en el presupuesto, todavía no está aprobado el presupuesto, pero se ha reducido en 45 millones
los fondos asignados para pagar los salarios de los maestros. Sigue habiendo el mismo número de plazas de maestros, pero los fondos se han reducido en 45 millones. Uno dice, mire, los maestros son el punto fundamental de la educación, es decir, no puede haber educación sin maestros. Entonces no es bueno tratarlos mal. No digo yo que los estén tratando mal, pero rebajar los fondos asignados a los salarios de los maestros es peligroso. Es decir, ojalá no solamente invirtamos en los maestros, sino en todo el sistema educativo, dándole un cambio. Es cierto que el gobierno de Nayib hizo uno de los aumentos más importantes en la asignación a educación en los años anteriores, ¿verdad? Pero el andar reduciendo y regateando, etcétera, eso no es muy bueno. Necesitamos una educación en que los jóvenes tengan educación obligatoria hasta los 18 años y que salgan unos para la universidad y otros ya formados como profesionales. Es importante para el desarrollo del país la formación profesional. Y la formación profesional en el sentido que la hacía la INSAFORP o que le toca ahora hacerla al INCAF, que es el sustituto del INSAFORP, ¿verdad? Pero nuestro país tiene un problema de productividad precisamente por carecer de una formación profesional adecuada en los mandos básicos, ¿verdad?, del trabajo. Eso es necesario corregirlo y se corrige con educación. Ojalá pues las inversiones en educación se orienten bien en el país y tengamos un país más próspero. Sin eso no hay prosperidad ni desarrollo adecuado. Y esto es todo por hoy. Hemos repetido bastantes cosas, pero desde otra óptica y desde otros datos nuevos, ¿verdad? Es una tendencia que vamos a tener con frecuencia en este programa porque los hechos se repiten, ¿verdad? Y la realidad social a veces no cambia o cambia demasiado lentamente y hay que estar como espoleándola, ¿verdad? Está clavándole la espuela, ¿verdad? El Estado siempre es como un macho un poco lento, ¿verdad? Y a veces un poco chúcaro también, pero sí hay que espolearlo un poco y hay que animarlo, y todos los ciudadanos nos toca eso si queremos mejorar el país. Y nos vemos la semana que viene. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En Miradas, damos paso a la sección musical. Monseñor, profeta de mi pueblo, Monseñor, supiste sacudir el poder, con ojos de odio te vieron, tras un rifle se escondieron, y tu sangre se esparció.
En el marco del 35 aniversario de los mártires de la UCA, así como el natalicio del padre Yacuría, el Departamento de Filosofía desarrolló, como todos los años, las Jornadas Ignacio Yacuría. Con estas jornadas se busca concientizar y recordar la memoria histórica de la búsqueda de la justicia y la verdad, por lo que se llevó a cabo jornadas de reflexión con diferentes ponentes, muestras cinematográficas y exposiciones artísticas. Sin duda que todas estas actividades nos llevan a la reflexión y búsqueda de la justicia social por la que lucharon todos nuestros mártires. El 11 de noviembre se celebró el 33º aniversario de YS-UCA, una radio que durante más de 3 décadas ha sido la voz de la verdad y el compromiso social en El Salvador. Estamos de manteles largos, son 33 años de ser la voz con voz, una radio que, como ya por todos es bien conocida, es una radio que está a disposición del pueblo salvadoreño para ser escuchada, pero también nosotros escucharlos a ustedes. Son 33 años también de ser ese sentir salvadoreño, de llevar las denuncias, de anunciar la justicia, pero también de pedir reparación y de pedir verdad. Esta jornada especial reunió a oyentes, colaboradores y amigos que se acercaron a las instalaciones para conmemorar juntos este importante evento. A lo largo del día, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer la cabina, conocer el equipo técnico y compartir con los locutores y periodistas que día a día informan y acompañan a la audiencia. Fue un recorrido que permitió a todos sentir de cerca la esencia de YS-UCA y el compromiso de cada miembro del equipo que hace posible la programación de la radio. Como cierre de esta emotiva celebración, se realizó el lanzamiento de la nueva página web, un espacio renovado que busca facilitar el acceso a las transmisiones y contenidos. En este aniversario, YS-UCA reafirma su compromiso con la audiencia y se celebra un año más de informar con integridad y servicio de la voz con voz. ¡Felicidades, YS-UCA! ¿Te enteraste de lo que pasó con el desfalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomatic. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía, mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Familiares de personas inocentes detenidas buscan información del estado de sus seres queridos, pero nunca obtienen respuesta. No pueden saber su estado de salud o incluso si aún siguen con vida.